Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y bienvenidos al webinar que vamos a impartir para hablar hoy de acumulación en el sector de C&I y cómo desarrollar el autoconsumo y reducir la factura energética. De momento vamos a esperar un par de minutitos más hasta que más o menos se vaya conectando todo el mundo y vamos a arrancar y ya empezamos. ¿Vale? Así que nada, en un par de minutitos empezamos. Bien, pues muchas gracias por la espera. Vamos a empezar entonces el webinar, como comentamos, para los que os acabáis de justo incorporar, bienvenidos al webinar que vamos a impartir hoy desde Green Power para hablar del sector C&I y cómo desarrollar el autoconsumo y reducir la factura energética. Hoy estamos aquí para hablaros, tanto yo, Rainier Vendrell, que llevo el área de desarrollo de negocio en Green Power, en Iberia, y también luego el compañero Nelson Palencia, que es nuestro Solution Manager también para Iberia, va a hablaros también sobre todo de la parte de baterías. Bien, para comentaros un poquito cómo va a ser la agenda de hoy, en primer lugar vamos a presentaros la compañía, quién es Green Power. Seguramente algunos pues ya también ya nos conocéis algo más, pero haremos una breve introducción un poquito de quién somos y qué es lo que hacemos. Vamos a hablar también de la solución de baterías de C&I. Vamos a hablar de la batería Luna en detalle también de 200 kilovatios hora y el resto de capacidades. Vamos a hablar también de las garantías de producto y rendimiento de las baterías y también se van a introducir posibles aplicaciones y escenarios en los que poder trabajar con la batería para también que podáis entender mejor cuál es el modelo de negocio que más se puede adecuar a los proyectos que tengáis. Y también pues vamos a enseñar algunos proyectos de referencia que también tenemos en cartera para que veáis un poquito las aplicaciones ya a nivel real. Durante el webinar también vais a poder escribirnos las preguntas también en el chat, ¿vale? Vamos a intentar contestar si es posible durante el propio webinar, algunas de ellas si hacen hincapié en alguna parte concreta que estemos hablando y si no las vamos a responder al final donde tendremos también un turno de preguntas para que podamos contestar todo lo que nos habéis ido preguntando durante el webinar. ¿Vale? Además, también durante el propio webinar va a haber un par de surveys, un par de cuestionarios que se os van a lanzar, ¿vale? Con preguntas muy sencillas que os aparecerá directamente un pop-up también que podéis aprovechar y contestar. ¿Vale? Así que nada, sin más dilación, empezamos ya hablando un poquito de quién es Green Power. Al final nosotros somos un proveedor mundial de soluciones de almacenamiento fotovoltaico y gestión de la energía. ¿Y qué quiere decir esto? Que, bueno, básicamente Green Power nos dedicamos a todo lo que son las soluciones de parte de fotovoltaica, las partes de movilidad eléctrica y también la parte de gestión y control de carga, ¿no? Que al final son temas que están a la orden del día. Además, para integrar todas estas soluciones, nosotros somos VAP o Value Added Partner o Partner de Valor Añadido de Huawei
desde el año 2014, que es nuestro producto punta de lanza, pues, para lo cual pues nosotros desarrollamos el mercado de inversores para Huawei y proporcionamos también al mercado, ¿no? Suministramos toda la parte de soluciones de almacenamiento, estaciones transformadoras, movilidad eléctrica, etcétera. Y nosotros somos partner tanto en Europa Occidental como en África. ¿Vale? Y bueno, a través de nosotros y nuestros distribuidores, pues comercializamos también todo el producto al mercado. Aquí, bueno, veis una foto, obviamente, ¿no? Estamos siempre también de la mano de Huawei en las ferias, en este caso en Genera, para presentaros también un poquito quién somos y cuál es nuestro equipo. ¿Vale? De hecho, nosotros estamos operando en tres ubicaciones, básicamente en Francia, donde la empresa nació, también en España, donde está nuestra unidad de negocio, y también en África. Actualmente la compañía cuenta con unos 75 empleados repartidos en todo el mundo, para lo cual estamos atendiendo a más de 500 clientes también, y hemos podido suministrar ya al mercado más de 6.3 gigavatios en inversores durante el tiempo que llevamos operando. Aquí concretamente en España, pues en el área de desarrollo de negocio para ayudaros también en vuestros proyectos y poder atender al mercado y dar apoyo también a toda nuestra red de distribución, pues estamos yo personalmente como jefe del área de desarrollo de negocio, y también actualmente un compañero que es José María, que también se encuentra con nosotros. Y también desde el área de preventa o de solution, pues están los compañeros Nelson Palencia y Carlos Gallardo para dar apoyo también a toda la red comercial que tenemos y de nuestros clientes. Y como os comentaba anteriormente, pues nosotros nos encontramos aquí en España, en Madrid. ¿Vale? Luego en Francia tenemos 2 sedes también, en La Gravelle y en Aix-en-Provence. Y en África estamos ubicados en Marruecos para atender todo el mercado del norte de África. Bien, el tema que nos ocupa sobre todo hoy es el tema del almacenamiento de energía, ¿no? Al final todos ya estamos viendo, sobre todo ya os daréis cuenta, ¿no? Los últimos eventos que va habiendo, recientemente ha habido, por ejemplo, UNEF, la cumbre del almacenamiento, también hubo RENMAT, ¿no? Y diferentes eventos y charlas que se están dando en el sector, sobre todo para hacer hincapié en el almacenamiento como un motor del mercado. Ya sabemos todos, ¿no?, que el objetivo a nivel europeo es el de reducir las emisiones de carbono alrededor de un 45% de aquí a 2030 y lograr las emisiones cero hasta el año 2050. Es un objetivo muy ambicioso, y realmente la implementación de las renovables está viendo que necesita sí o sí del almacenamiento, pues para poder llegar a estos objetivos, ¿no? No solamente implementando fotovoltaica o implementando el tema de eólica vamos a llegar a alcanzar estos objetivos sin el almacenamiento. ¿Por qué? Porque al final podremos tener un control, ¿no?, tanto por la carga, descarga del almacenamiento, de los propios precios del gas, del carbón, ¿no? Podemos gestionar el precio de compra de la electricidad gracias a la batería. Esto nos sirve también para gestionar el desajuste que siempre hay entre la oferta y la demanda de la electricidad, ¿no? Al final, pues ya sabemos que las renovables se producen cuando tenemos sol o cuando tenemos viento, pero no siempre casa a la par con la demanda que puede haber en ese momento en el mercado eléctrico. Por lo tanto, la acumulación se hace un factor necesario, ¿no? Y eso también pues, nos permite gestionar esa intermitencia de las energías renovables, ¿no?, que cuando precisamente no las tenemos, quizás en un horario pico de demanda, un horario nocturno, por ejemplo, podamos necesitar esa energía acumulada para suministrar. Así que, bien, hablando de la acumulación, pues siempre tendremos que hablar de 3 áreas de negocio también, ¿no? Es como las tenemos repartidas incluso nosotros dentro de nuestro portfolio de producto, y siempre vamos a hablar de 3 grandes áreas, aunque hoy solo haremos el foco en la parte comercial e industrial y un poco de pinceladas de las grandes plantas, pero no hay que olvidar que también la acumulación empieza por el área residencial, ¿no?, con la generación distribuida, en la vivienda, acumular energía también para hacer esta gestión de la demanda. También vamos a ver que en la parte comercial e industrial, sobre todo, como hablamos mucho de muchas plantas que ya sabéis, ¿no? Pues en España tenemos muchas plantas industriales en inyección cero, desaprovechando también pues toda la parte excedentes, ¿no? El tema
de peak shaving, etcétera, que ya luego os contará el compañero Nelson. Y luego, obviamente, en las grandes plantas, ¿no? Donde estamos hablando siempre de una venta red directamente de la energía y donde se está hablando también del tema de la acumulación, sobre todo para poder casar estos precios de la electricidad, ¿no? Y el poder suministrar una batería de energía durante 2-4 horas en un momento en el que es más necesario que cuando está produciendo una planta solar, ¿no? Y poder hacer esta gestión de la demanda y estabilidad de la red. Bien, ahora os vamos a lanzar un pequeño cuestionario y luego a partir de aquí va a seguir el compañero Nelson, ¿vale? Os dejaremos unos 10-15 segunditos para responder a la pregunta sobre si tenéis algún proyecto de acumulación, ¿vale? Y mientras estáis contestando, pues os dejo también ya con el compañero. Vale, perfecto. Pues muchas gracias por contestar a la consulta. Y pues nada, seguimos un poco con la presentación. Como ya me ha presentado mi compañero Rainier, yo soy Nelson Palencia, el Solution Manager, y me encargo un poco de toda la parte técnica de los proyectos a nivel de preventa, ¿vale? Pues nada, como decíamos, aquí vamos a hablar sobre las soluciones de almacenamiento en CNI y bueno, ya muchos habrán conocido también la solución y bueno, espero que podamos refrescar un poco lo que ya sabemos y decir algunas cosas más que podamos aprender. Lo primero, bueno, comentar nuevamente las soluciones. Tenemos dos soluciones actualmente para el sector CNI. La primera es una solución en modo de cabina, ¿vale? Como podemos ver en este momento. Esta primera solución es una solución completamente compacta, todo está integrado en el propio armario, ¿vale? El armario en su interior, como se ve aquí en a mano derecha, tiene una cantidad de módulos. En total son 12 módulos conectados en serie. Es un sistema de almacenamiento, se podría decir que en alta tensión, ¿vale? Un poco atípico a lo que estábamos acostumbrados a 24 voltios, ¿vale? En la parte interior está completamente preparada, básicamente en toda la parte de monitorización, protecciones, ¿vale? Esas protecciones y todo el embarrado donde centraliza toda la parte de energía está en el número 7, ¿vale? En la parte número 6 se encuentra toda la parte de comunicaciones y sistema de extinción de fuego. Y en la parte interior tenemos diferentes sensores que nos permite detectar en caso de que haya un humo, pues que evidentemente el sistema de extinción se active de manera, o sea, es un sistema activo, ¿no? Y además en los laterales, que es lo que vemos acá, en estos laterales lo que tenemos son extractores de aire, ¿vale? Una vez se detecta que haya gases combustibles, cierta cantidad de partes por millón en el interior, lo que va a hacer es comenzar a recircular el aire de la cabina para poder garantizar que, pues evidentemente, pues no haya acumulación de estos gases, ¿no? En la parte exterior tenemos un sistema de aire acondicionado en cada una de las puertas. Evidentemente la idea es que la temperatura interna del cabinet o del armario, pues sean temperaturas controladas, ¿vale? Porque al final Huawei en ese sentido se ha enfocado bastante en temas de seguridad. Y bueno, a mano derecha nos encontramos con lo que Huawei denomina como Smart Rack Controller. Al final esto es un equipo que nos permite, bueno, no deja de ser un convertidor de CDC, ¿no? Al final lo que nos permite es hacer un poco las veces de MPPT en un inversor fotovoltaico. Entonces, lo que nos permite es recoger toda la energía, una tensión en DC X y modificarla a la tensión óptima del PCS, ¿vale? Que el PCS es el número 4, está en el otro costado del armario. Y bueno, el PCS al final es el inversor cargador, ¿no? Es un inversor, es la interfaz con la red eléctrica del cliente y es el que nos permite cargar y descargar las baterías. Vale recalcar que
este inversor no tiene entrada de fotovoltaica, ¿vale? Es un inversor 100% dedicado a las baterías. Y bueno, también es muy importante decir aquí en los datos técnicos que Huawei, esta fue la solución inicial que sacó, que es una batería de 200 kilovatios hora. Y bueno, evidentemente viendo que la necesidad del mercado de usar capacidades menores, pues en este caso lo que hizo fue eh, permitir la posibilidad de reducir la capacidad de este mismo armario, ¿vale? Entonces podemos llegar a 161 kilovatios hora, 129 kilovatios hora y 97 kilovatios hora. Y bueno, la integración al mercado fue bastante sencilla, básicamente porque es el mismo producto externamente, ¿vale? Se reutilizó la mayoría de componentes. Lo único que cambia es internamente, pues las protecciones internas, ¿vale? Aquí también, bueno, por aclarar, suelen haber muchas preguntas en este sentido y es, ¿puedo comprar una batería de 161 kilovatios hora y posteriormente pues comprar los módulos restantes para incrementarlo a 200 kilovatios hora? Y bueno, lamentablemente eso no es posible, ¿vale? Si tú compras una solución de 200 kilovatios hora, pues se debe de quedar tal cual. Si compras una de 97, también se debe quedar pues con la cantidad de módulos que vienen, ¿vale? Esto porque al final las protecciones están ajustadas para ello y bueno, no es posible realizar esas modificaciones. La segunda alternativa, la segunda solución es el propio contenedor, ¿vale? En este caso estamos hablando del contenedor de 1 o 2 megavatios hora. Es un contenedor de 20 pies, ¿vale? Tiene capacidad para seis racks de batería. Como podemos ver, este sería uno de ellos. Cada rack de batería está compuesto por 21 packs de batería, ¿vale? Evidentemente, si hablamos de la solución de 1 megavatio hora, estamos hablando de 3 racks de batería, y si hablamos de la solución de 2 megavatios hora, estamos hablando de 3 racks de batería, ¿vale? En el número 4 tenemos los Smart Rack Controllers. Básicamente es lo mismo que hemos mencionado anteriormente, pero en este caso pues tenemos un Smart Rack Controller por cada rack o un Smart Rack Controller por cada 2 racks. Depende un poco de la configuración. A diferencia de la anterior configuración, el C-Rate es un poco más ajustable. Aquí me devuelvo un poco al anterior. El C-Rate comienza en 0,5C y termina en 1C, ¿vale? Para la capacidad de 97 kilovatios hora. En este caso podemos tener 2 megavatios hora y 2 megavatios de potencia, ¿vale? Y evidentemente pues ese C-Rate se puede ir ajustando porque al final le puedes poner pues tantos PCS como necesites, ¿no? Puedes poner un PCS que son 200 kilovatios y un contenedor de 2 megavatios hora, ¿vale? Esto quiere decir que el C-Rate es bastante ajustable a diferencia de la solución CNI. Y evidentemente, pues en las puertas va a ir un poco estratégicamente ubicado la cantidad de aires acondicionados, ¿vale? En este caso seguimos hablando de una solución refrigerado con aire. Y bueno, aquí podemos ver un vídeo. En el caso de la batería CNI, pues el módulo cuenta con un optimizador. Ya veremos un poco más adelante las ventajas, pero básicamente podríamos decir que la solución principal, la función principal es de actuar como optimizador, ¿no? O sea, así como el Smart Rack Controller actúa como si fuese un MPPT, pues el optimizador dentro del módulo nos va a permitir que la batería vayan que operen de manera independiente, como haría un optimizador en un string de fotovoltaica, ¿vale? Aquí lo podemos ver. Entonces, en un caso escenario con marcas convencionales o en soluciones estándares, al final lo que tenemos es que los estados de carga de las baterías o la alta degradación de alguno de los módulos pueden afectar a los estados de carga o capacidades de otros módulos, ¿vale? Como lo podemos ver acá. Está en este caso por su degradación, su 100% no es 100%, sino es 95%, y lo que está haciendo es limitando básicamente el estado de carga de las baterías, ¿vale? Porque al final es un sistema conectado en serie. Con el optimizador lo que nos permite es que cada batería dé el 100% de lo que puede entregar, ¿vale? No es que obtengamos mucho, o sea, más energía, más del 100%, sino que estamos recuperando toda aquella energía que hubiésemos perdido por esta degradación, ¿vale? También es muy importante mencionar, como se puede ver acá, que el optimizador también hace las veces de bypass, ¿vale? En caso de que haya una incidencia en el módulo del centro,
pues ¿qué pasaría en un sistema conectado en serie? Lo que tendríamos es un circuito abierto. En este caso, pues entraría, o sea, actuarían las protecciones del pack de batería y el optimizador pues se activaría, ¿vale? Permitiéndonos pues mantener la disponibilidad del sistema. Aquí podemos ver en este otro esquema que el propio pack de batería, que se integra por una cantidad X de celdas, cuenta con una protección, ¿vale? Y el propio bypass evidentemente también cuenta con una protección, ¿vale? El otro componente que hablábamos es el PCS. Como decía, el PCS va a ser la interfaz con el cliente. Es un inversor cargador o un inversor bidireccional que nos va a permitir cargar o descargar la batería. En el caso de la solución de armario o de cabinet, estamos hablando de un PCS de 100 kilovatios y a 400 voltios. En caso de la solución de contenedor, estamos hablando de un PCS de 200 kilovatios y con una tensión de salida de 800 voltios. ¿Vale? Y bueno, tenemos por otro lado el Smart Rack Controller, que ya hemos dicho sus funcionalidades. Básicamente, su principio de operación es la regulación de tensión del string de baterías. ¿Vale? Perdón. Aquí tenemos el otro vídeo. Bueno, básicamente nos está hablando sobre el sistema de seguridad, que todo está en el cloud, que es Fusion Solar, que evidentemente tenemos el sistema de bypass, ¿vale? Y las protecciones en cada uno. Tenemos diferentes sensores, sistemas de extinción en caso de que sea necesario, es algo activo que reacciona automáticamente y en caso de que haya una sobrepresión en el propio armario, pues todo este aire comprimido va a salir hacia la zona superior del propio armario, ¿vale? Y bueno, como dice acá, también tiene diferentes sensores. Y bueno, básicamente en caso de que haya alguna apertura a la puerta y que evidentemente no sea, o sea, no se haya notificado de ello, pues no solamente saltará una alarma, sino que también enviará esta alarma a la plataforma, ¿vale? Bueno, aquí lo podemos ver un poco más, ¿vale? Aquí tenemos el Cloud BMS. Primero tenemos todos los datos en el propio Fusion Solar, que es lo que ya conocéis ahora mismo. Es básicamente la batería, pero integrado a la plataforma de fotovoltaica, ¿vale? Y también tiene un vigilante, ¿no? Al final, para los que estáis familiarizados con la licencia de curva IV, es más o menos lo mismo, pero extrapolado a las baterías. Entonces, básicamente lo que tenemos es pues un software que está constantemente monitorizando la tensión, corriente y estado de salud de la batería y en caso de que se acerque a alguna de las incidencias, alguna curva de comportamiento que puede, por ejemplo, asemejarse a un cortocircuito, pues va a preparar las protecciones para que el tiempo de reacción sea inferior, ¿vale? Pues básicamente eso es lo que hace. Y bueno, evidentemente también hay recolección de datos a nivel de celda, no solamente a nivel de pack, sino a nivel de cada una de las celdas que se tienen, que componen este pack, ¿vale? Se recogen tensiones, corrientes, temperaturas y a raíz de estos factores, estos parámetros primarios, pues evidentemente se van a determinar los otros factores como estado de salud de la batería, estado de carga, números de ciclos, etcétera, ¿vale? Y bueno, como comentaba, también la solución también cuenta con esta rejilla en la parte superior para que en caso de que haya alguna sobrepresión en la cabina, pues evidentemente no salga disparado hacia el frente, pudiendo lesionar a alguien, sino que salga todo este aire comprimido hacia la parte superior, ¿vale? Aquí podemos ver pues un pequeño GIF de cómo sería la plataforma de Fusion Solar integrando con la batería utility, ¿vale? Realmente es un sistema bastante intuitivo, ¿vale? Porque al final aquí lo importante en el sistema de almacenamiento es la seguridad, ¿vale? Que cuente con todos los sistemas de protecciones y de monitorización para tener una alta seguridad y fiabilidad en el sistema, pero también pues que esté lo más monitorizado posible y que sea visible en la plataforma, ¿vale? Aquí como podemos ver, pues podemos entrar en los datos de cada uno de los componentes de las baterías y bueno, y ver todos los históricos y datos en tiempo real de los mismos.
Aquí en esta otra imagen podemos ver, por ejemplo, una simulación de un corto en uno de los módulos, ¿vale? Si hiciésemos zoom, veríamos que los estados de carga de las baterías, pues, bueno, aquí podemos hacer zoom. En este caso vemos que hay tensión en cada uno de los módulos, ¿vale? Y que tienen, pues, evidentemente que están operando actualmente, pese a que tienen un pack que tiene que se simuló con un corto, ¿no? Es decir, que aquí entró en operación el sistema de bypass. Y bueno, decía que era bastante intuitivo porque te lo marca en rojo, ¿no? Simplemente es recibir la alarma, solicitar el cambio del módulo, ¿vale? Y bueno, dirigirse allí, apagar y hacer el cambio, el debido cambio del módulo que ya previamente se ha localizado. Es decir, que no es necesario gastar tiempo en hacer mediciones, en localizar el fallo, porque ya todo está previamente localizado, ¿vale? También es muy importante decir que a nivel de optimización, gracias a que cada pack, tanto de la batería de armario como del contenedor, al contar con este optimizador, también nos permite realizar a manera de mantenimiento un balance de los estados de carga de manera remota, ¿vale? Es decir, que esto que era algo que se hacía de manera manual, ¿vale? Que es un poco un símil a sacar la curva IV de cada uno de los strings en fotovoltaica, pues en pues las baterías cada X tiempo hay que calibrarlas, ¿no? Entonces, en este caso es algo que se puede hacer de manera remota y por lo tanto estamos ahorrando también dinero y tiempo, ¿no? A manera en la parte de mantenimiento. Y en los esquemas de conexión, pues esto es un poco lo que tenemos en la parte de baterías de armario. Tenemos en paralelo la parte de inversores y tenemos en el mismo punto de conexión las baterías. Es decir, estamos hablando de un sistema de acoplamiento en alterna, ¿vale? Muy importante decir que los armarios tienen un pequeño consumo y que, bueno, es necesario disponer de una línea que, bueno, que en este caso vendría del cuadro de baja tensión del cliente, una línea monofásica para cada uno de los armarios de 4.2 kilovatios, ¿vale? Entonces es muy importante también comentar esto. Y bueno, a nivel de compatibilidades, estos son los inversores que son compatibles de Huawei, los M3, que sería el del 30 al 50 M3, el descatalogado 60 KTLM0 para aquellas instalaciones que todavía lo tienen instalado. También en este caso aplicaría lo del 100 KTLM1, ¿vale? El 100-115M2 y el nuevo inversor que Huawei ha anunciado, que es el 150K MG0 y el SAN 5000, ¿vale? Ya esto, hemos recibido bastante consultas en relación a este inversor y bueno, ya en caso de que quiera más información, al final de la presentación está nuestro correo y os pasamos información y podemos ver este inversor específicamente, ¿vale? Pero bueno, simplemente decir para que se queden con la idea que es un inversor de 150 kilovatios acoplado, con tensión de acople a 400 voltios, ¿vale? Y que la diferencia entre el SAN 2000 y el SAN 5000 es que el SAN 5000 va a ser compatible con optimizadores, ¿vale? Con los optimizadores dobles de Huawei. Esto sobre todo para instalaciones en las cuales, pues, bueno, ya sabemos que las aseguradoras están poniendo el ojo en aquellas instalaciones en cubierta y, bueno, solicitan la funcionalidad de Rapid Shutdown y bueno, y entre otras funcionalidades que son que evidentemente en este caso los optimizadores nos podrían ayudar a cumplir, ¿vale? Y bueno, otras consideraciones. Los módulos que vienen, o sea, los módulos que hemos visto en el armario, hay que instalarlos in situ, ¿vale? Es decir, tenemos los módulos en un pallet y en otro, pues el armario, ¿no? Hay que instalarlos in situ y realizar el conexionado. Y luego, como hemos visto, hay diferentes capacidades con diferentes seed rate, ¿no? Entonces, al momento, en caso de combinar, por ejemplo, una batería de 200 con una de 97 kilovatios hora, una tiene un seed rate de 0,5 y otro tiene un seed rate de 1C. En este caso, ambas baterías, que es un sistema, van a operar con el seed rate más desfavorable. Es decir, que la batería de 100 kilovatios hora, de 97 kilovatios hora, no va a operar a 1C, sino va a operar a 0,5C, ¿vale? Esto básicamente, pues, para que todo el sistema se cargue y se descargue al mismo tiempo.
Este sería el esquema de conexión general de la batería de contenedor, ¿vale? Tendría exactamente las mismas compatibilidades. Evidentemente estamos empujando por intentar agregar alguna otra referencia, pero bueno, en términos generales es más o menos el conexionado. Tenemos por un lado el contenedor, ¿vale? Luego iríamos conectados a un DC Box, que es básicamente un armario sobre el suelo con protecciones en DC y que van conectados a un embarrado para posteriormente conectarnos a los PCS, ¿vale? Y de los PCS, evidentemente, aquí hay muchas configuraciones. Esto simplemente es un ejemplo, pero evidentemente luego podríamos de los PCS, pues, reducir a 400 voltios, por ejemplo, o hacer lo que hay aquí, ¿no? Que es directamente un acoplamiento en media tensión con la fotovoltaica. Bueno, perdón, en este caso es acoplamiento en baja tensión a 800 voltios con inversores, evidentemente, a 800 voltios, por ejemplo, un 330, ¿vale? O también podríamos un transformador solo para los PCS de baterías y luego directamente elevarlo a la tensión interna del cliente, ¿no? Y nada, simplemente como comentario que en este caso los packs de baterías vienen ya montados y simplemente sería poner las pletinas, ¿vale? Que es bastante sencillo, pero bueno, nos ahorramos en este caso el trabajo de tener que montar los packs de baterías. Consideraciones al momento de instalación. El armario, pues bueno, esto lo veremos tanto en el armario como en el contenedor. Hay que garantizar, pues evidentemente que está completamente nivelado y que está sobre el nivel del suelo, que tenemos 300 milímetros o 30 centímetros de altura, ¿vale? Y bueno, aquí lo verán en esta pequeña captura, pero bueno, esto en el manual está mucho más explícito los distanciamientos que se deben de dejar hacia el alrededor, ¿vale? Evidentemente hay muchas más configuraciones, ¿vale? Pero bueno, esto es algo que se puede tomar como referencia, ¿vale? Este sería lo mismo para la batería utility, los mismos, tenemos un suelo nivelado, ¿vale? Y 300 milímetros sobre el suelo. Y en este caso de la batería, pues bueno, hay que garantizar 3 metros de lateral para que las puertas se puedan abrir sin problema y 2 metros hacia el frente, ¿vale? Y bueno, luego la localización de los PCS, pues es más o menos, o sea, se puede localizar o a 2 metros o a 3 metros en el lateral en caso de que sea uno solo y luego la distancia hacia la Júpiter o STS en caso de que exista, ¿vale? Ahora vamos a hablar un poco de la garantía. Entonces, en este caso tenemos tanto garantía de producto como garantía de performance, ¿no? Entonces, en este caso estamos hablando de que tenemos dos opciones. La primera es la garantía estándar de la batería, ¿vale? Es decir, yo compro el producto y, bueno, por políticas internas del cliente no lo puedo conectar a Fusion Solar, ¿vale? Que es el Smart PVMS. Básicamente, esto es Fusion Solar, ¿vale? Entonces, por políticas internas del cliente no puedo conectarlo a una plataforma externa y voy a usar una SCADA. Entonces, en este caso, tengo la garantía estándar, el cual son, pues, esta cantidad de años para cada uno de los componentes. Y en caso que será el 99% de los escenarios que me pueda conectar a Fusion Solar, ¿vale? En este caso, el tiempo se ve incrementado, ¿vale? A 10 años. En el caso del contenedor pasa exactamente lo mismo, solamente que en este caso se incrementa a 5 años, ¿vale? A nivel de performance, ¿qué tenemos? Aquí tenemos las diferentes referencias, ¿vale? Y muy importante decir o sea, dependiendo un poco del seed rate, tendremos X cantidad de ciclos, ¿vale? Si son 200 kilovatios hora, 0,5C, que es pues la solución que más, la referencia que más se está moviendo en los proyectos, pues tendremos 7000 ciclos de garantía, ¿vale? Si luego, por ejemplo, tenemos un 97 kilovatios hora a 1C, pues tendremos 5200 ciclos, ¿vale? Aquí están un poco las configuraciones según el respectivo seed rate, ¿vale? Y en el caso del contenedor, tenemos la solución, pues eso, el contenedor de 2 megavatios hora, en el caso de 2H1, esto quiere decir que es 2 horas, ¿vale? Y por eso tenemos aquí un 0,5C. Y en el caso del 1H es una hora, es decir, 1C, ¿vale? Entonces aquí tendríamos los diferentes ciclos para las diferentes soluciones.
muy importante decir que, bueno, esto es asumiendo 100% de OD, que es la profundidad de descarga, y en cualquier caso aplicaría lo que pase primero, ¿vale? Si tomamos el ejemplo de un 200 kilovatios hora, 2H1, es lo que pase primero, es decir, tendría una garantía de 10 años o 7000 ciclos, y en cualquiera de los dos escenarios se garantizaría que cuando pase cualquiera de las dos, la capacidad de la batería sería un 60%, ¿vale? Es decir, que sería capaz de retener hasta un 60% de su capacidad inicial, ¿vale? Y lo mismo pasaría con las otras referencias. Lo único es que la de contenedor, pues evidentemente sería 5 años como hemos visto, ¿vale? Bueno, en temas de aplicaciones, bueno, evidentemente hay varias aplicaciones como, bueno, que esté conectado a red, que esté completamente off-grid, que tenga la capacidad de hacer grid forming, que sirva de respaldo para la red interna del cliente o, bueno, para unas cargas críticas. En fin, hay varios modos de operación y ya veremos más o menos cómo se comporta cada una de ellas, ¿vale? El primero de estos es maximización de autoconsumo, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Tengo una curva de generación, ¿vale? Con una cantidad de excedentes X que evidentemente en España estarían limitados por el propio Smart Logger en este caso. Eh, y bueno, básicamente la batería va a cargar desde los excedentes siempre que existan, ¿vale? Una vez ya no haya capacidad en la batería para poder terminar de cargar, pues evidentemente estos excedentes ya se perderían, ¿vale? Y una vez no haya fotovoltaica y la carga, bueno, una vez la carga requiera potencia y la batería esté cargada, pues toda esta energía va a pasar hacia la carga, ¿vale? Es decir, cargo desde los excedentes y descargo tan pronto la carga lo requiere. Es básicamente un escenario bastante básico, ¿vale? Por otro lado tenemos el time of use. Este modo básicamente nos permite setear o programar una cantidad de escenarios en las cuales podemos variar la orden de carga o descarga según la hora que deseamos, ¿vale? Básicamente es un sistema de control programado pero estático, ¿vale? Es decir, puedo decirle que cargue desde la red, por ejemplo, en este caso, que cargue desde la red a partir de las 22, ¿vale? Porque a lo mejor ese día no logré llegar al 100% de la batería y quiero completar el ciclo, o básicamente quiero hacer dos ciclos ese día, ¿vale? A lo mejor ya cargué desde los excedentes, ya descargué en los periodos, en este intervalo horario, y quiero preparar la batería para el siguiente día en horas de la mañana volver a descargar. Entonces cargo en horas, pues obviamente P6, que son los horarios más baratas, ¿vale? Para autoconsumirlo, ¿vale? Muy importante decir que la batería en ningún momento va a inyectar a red, ¿vale? Siempre va a descargarse según el consumo. Entonces, en este caso estaríamos hablando más bien de un arbitraje, pero de autoconsumo, ¿vale? Porque nunca se va a verter a red. Y luego por otro lado tenemos el modo operación de peak shaving y el modo de dispatch, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Bueno, el peak shaving lo que nos va a permitir con la batería es reservar una cantidad de energía para que solamente opere cuando la condición de peak shaving suceda, ¿vale? Es decir, si tengo una batería de 100 kilovatios hora, perdón, de 200 kilovatios hora y reservo un 50%, de manera normal, él va a descargarse hasta 100 kilovatios hora, ¿vale? Solamente va a usar 100 kilovatios hora. ¿Cuándo va a usar estos 100 kilovatios hora restantes? Cuando, pues evidentemente pase la condición de peak shaving. ¿Y cómo hace el sistema para saberlo? Pues tú le dices que a partir de, no sé, tengo penalizaciones, por ejemplo, a partir de 500 kilovatios, ¿vale? Pues a partir de 500 kilovatios quiero que use ese 50% que he reservado. Pues ahí es donde va a usar esa cantidad de energía, ¿vale? Y evidentemente, pues aquí veríamos cómo se podría reducir las penalizaciones, ¿vale? Y en el caso de dispatch, básicamente en este caso es como si fuese un tow, pero realmente es algo que está gestionado a partir de un controlador externo, ¿vale? Básicamente el controlador externo, por ejemplo, no sé, yo tengo mi propio sistema de control y quiero comunicarle al Smart Logger
mediante el mapa Modbus, pues si quiero descargar o descargar, básicamente el Smart Logger en este caso simplemente recibiría las órdenes del controlador de terceros y no haría ninguna, por decirlo así, ninguna inteligencia detrás, ¿no? Y bueno, aquí simplemente decir que evidentemente es lo más recomendable en este caso es combinar todos los modos de operación posible, ¿vale? Porque al final solamente con el primer escenario pues no se va a maximizar los ingresos que tendría el sistema, ¿vale? Preferiblemente utilizar todos los sistemas, maximización de excedentes, tow, peak shaving, ¿vale? Y de ser posible intentar de hacer más de un ciclo diario, ¿vale? Porque al final pues la batería es un dispositivo que tiene una vida útil, pues X, ¿no? O sea, que uses o no la uses, tiene una degradación asociada. Entonces, la idea es que se intente, en ese intervalo de tiempo, se intente usar, pues, la mayor cantidad de veces posibles, ¿vale? Vale resaltar también que Huawei está ahora mismo haciendo test de la inteligencia artificial EMA, ¿vale? Que para la batería residencial se llama EMA y para la batería Ciana y bueno, sí, para la solución Ciana y se va a llamar Smart Emo, ¿vale? Básicamente es que nos permite introducir la potencia contratada y lo que pago en cada uno de los periodos y él va a empezar a hacer estos ajustes, o sea, lo que haríamos con el TOW, pero de manera dinámica, ¿vale? Él va a cargar, descargar de manera inteligente, previendo lo que va a poder tener más el día siguiente, si va a ser un día soleado o no. Dependiendo un poco de los periodos, pues a lo mejor me conviene cargar y descargar en esta hora. Entonces, eso es un poco lo que en principio va a salir este año, ¿vale? Y hay ideas a que también la segunda fase de este Smaremo sea la integración del mercado regulado, ¿no? Evidentemente hay muchísimos clientes, sobre todo ahora con los precios tan bajos, clientes que están pues directamente comprando en el mercado, o sea, con una tarifa indexada y evidentemente ese va a ser el segundo paso que se va a tomar, ¿vale? Las configuraciones. La primera configuración es standalone. Como podemos ver aquí en la imagen, podemos poner hasta 20 armarios en paralelo a 400 voltios, todo gestionado por una Smart Acu o un Smart Logger, ¿vale? Que es más o menos lo mismo. El segundo escenario de configuración es en on-grid con inversores compatibles, que ya hemos visto la lista. Podemos tener hasta 20 armarios en este caso y hasta 30 inversores, ¿vale? Como podemos ver en este caso, el Smart Logger sería quien realiza la comunicación entre el sistema fotovoltaico y el sistema de almacenamiento, ¿vale? En caso de que se requiera vertido cero, este es indispensable que todo sea gestionado a través de un único Smart Logger, ¿vale? Y bueno, eso se puede hacer agregando un Smart Module y otros elementos que, bueno, ya esto lo hemos trabajado con varios clientes para que puedan acceder al certificado de vertido cero sin tener que agregar un controlador externo y sin tener que ir a realizar una inspección una inspección in situ, ¿no? Para poder garantizar el vertido cero. Luego, por otro lado, tenemos el on-grid con inversores no compatibles, ¿vale? En este caso estamos hablando de inversores pues, de marca de terceros o con inversores de Huawei pues, que no están en la lista de compatibilidades, ¿no? Por ejemplo, tenemos un proyecto que justamente esta semana se realizó la puesta en marcha con inversores de 330 pues obviamente son inversores de Huawei, pero no son compatibles. Entonces, en este caso es necesario la instalación de un MS, ¿vale? O un controlador externo. Luego tenemos la solución de on-off grid, que es un sistema backup, ¿vale? Aquí tenemos la opción de gestionarlo a través del Smart Logger, ¿vale? Con los contactos secos del Smart Logger podemos gestionar los switches, ¿vale? Los switches de conmutación. Y bueno, en este caso, todos los escenarios que requiera aislada, ya sea temporal o de manera permanente, es necesario disponer de un transformador aislador y de una UPS para los servicios auxiliares, ¿vale? Y por último tenemos el escenario de full of grid, ¿vale? En este caso, lo mismo, podemos poner hasta 20 armarios de baterías, sí o sí tendremos que ir con el transformador aislador, ¿vale? Y bueno, en este caso es necesario un MS porque pues el 90%, 99% de los escenarios vamos a querer que sea una regulación
de todo el sistema, ¿no? Que podamos regular inversores, baterías y grupos electrógenos, ¿vale? Entonces, para esto, para poder operar dinámicamente en paralelo con el grupo electrógeno, entonces es indispensable el LMS, ¿vale? También es posible realizar esta gestión mediante el Smart Logger, como podemos ver en esta foto, ¿vale? Pero bueno, en este caso es importante mencionar que cuando se instala el Smart Logger, el grupo electrógeno no va a poder operar de manera dinámica, ¿vale? Es decir, si yo pongo, por ejemplo, el grupo electrógeno a operar a un 30% de su capacidad, un 40% de su capacidad de manera constante y no necesita ninguna regulación, entonces, en este caso, un Smart Logger sería suficiente. Pero bueno, de la mayoría de escenarios que hemos visto, pues evidentemente para que sea una regulación más dinámica, sí que sería necesario el LMS. ¿Vale? Y bueno, aquí simplemente, igual que hizo mi compañero Rainier, quería lanzar una pregunta y la pregunta es, ¿cuál de las configuraciones que hemos visto hasta el momento pues son más frecuentes en los proyectos que están trabajando o los cuales están viendo ahora mismo, ¿no? Básicamente, si lo que han visto son on-grid, con o sin inversores compatibles, backup, full of grid, ¿vale? Entonces doy unos minutillos, bueno, unos segundos mejor, para que puedan responder esta pregunta. Vale, pues nada, vamos avanzando con el caso práctico y así pues bueno, veis uno de los proyectos que hemos desarrollado. En este caso la referencia que tenemos es un proyecto que hicimos con el equipo, en conjunto con el equipo de Veolia, ¿vale? El cliente final en este caso era IKEA. Es el centro logístico de IKEA más grande de Europa, que está localizado en Valls, en Cataluña. Y bueno, esta fue la cuarta fase de un proyecto muy grande, ¿no? Porque al final tiene un área disponible bastante enorme y en este caso, pues lo que han hecho es agregar 5 inversores 330, ¿vale? Y pues 3 baterías. Como podemos ver, un total de 600 kilovatios hora y 300 kilovatios de potencia. También es muy importante mencionar que ellos en este caso han instalado 2 transformadores, ¿vale? El primero para subir de 800 a media tensión, porque el acoplamiento era en media tensión, y el segundo transformador para subir de 400, que era la tensión de salida de los PCS, a 800 voltios, ¿vale? Y en este caso, pues está todo gestionado a través de un MS, o sea, tiene su propio Smart Logger, pero todo a través de un MS, como hemos mencionado anteriormente. Bueno, también es muy importante decir que, bueno, que en este caso esta es una de las fases, pero bueno, históricamente este proyecto ha tenido varias fases de revamping, las cuales también han hecho con inversores de Huawei, ¿vale? Y aquí, bueno, les dejo un vídeo. Aquí me gustaría resaltar en este vídeo eh,
bueno, como podrán ver, aquí en este caso las baterías no están sobre una base hormigonada, sino sobre una viga, ¿no? Sobre una H. En este caso, esto es algo que también contempla el manual, ¿vale? Por lo tanto, pues muchas veces puede llegar a ser mucho más sencillo el poner una H y ya está, ¿vale? Por lo tanto, es algo que se puede considerar en caso de que sea más sencillo para vosotros. ¿Vale? Y bueno, simplemente quedaros con la imagen de que los beneficios que tiene estos sistemas de almacenamiento, pues es obviamente, pues le da fiabilidad y respaldo a la red, ¿vale? Como lo hemos visto en los escenarios backup. Y bueno, también fiabilidad en el caso de reducción de posible combustible en caso de uso de grupos electrógenos, ¿vale? Ingresos adicionales en el caso de reducción de penalizaciones por exceso de potencia. Y bueno, también como comentaba, ¿no? En el caso de que se reduzca el combustible en escenarios off-grid, pues son ingresos que también hay que tener en cuenta. Y bueno, obviamente pues vamos a incrementar el porcentaje de autoconsumo en las instalaciones y bueno, y aprovechar toda la cantidad de potencia instalada que tenemos, ¿no? Porque es evidente que a día de hoy la mayoría de instalaciones están sobredimensionadas, muchas de ellas, y pues bueno, la idea es que podamos aprovechar toda la cantidad toda la cantidad de energía que estamos desaprovechando ahora mismo, ¿vale? Que eso también es cuantificable. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta que podamos ver. A ver. Sí, Nelson, si quieres, aprovecho porque mientras igual acaban de preguntar alguna cosita, sí que nos han ido Vale. escribiendo una cosita en el chat. Creo que sobre algunas ya más o menos hemos contestado, pero lo volvemos a responder. Mira, Vale, nos perfecto. preguntan que si me falla un módulo de batería, ¿se apaga la batería? Vale, sí, por eso lo mencionamos, porque suele ser bastante típico y bueno, gracias al optimizador que tiene el pack de batería, ¿vale? Tanto en la batería Cyanide como en la batería, bueno, en la batería de armario o de cabinet como en la de contenedor, este optimizador nos va a permitir realizar un bypass, ¿vale? Por lo tanto, o sea, saltaría la alarma en la plataforma de Fusion Solar, la podríamos ver como hemos visto, pero el sistema seguiría disponible. Vale, perfecto. También nos preguntaban qué tipo de mantenimiento requiere la batería, ¿no? Si es necesario hacer algún tipo de calibración del estado de carga, nos estaban preguntando. Sí, bueno, em, gracias a que la batería está completamente digitalizada y a que cuenta un optimizador por módulo, no es necesario realizar la calibración in situ de los estados de carga de la batería, ¿vale? Por lo tanto, pues de manera remota, mediante un clic en la plataforma, esta acción, que es a nivel de mantenimiento recomendable una vez por año, se puede realizar, ¿vale? Ya luego, actividades de mantenimiento, las que se suelen hacer es, bueno, las típicas, que lo pueden ver en la documentación también, es inspecciones visuales, ¿vale? Ver que no haya corrosión en la batería, revisar el torque en los terminales, ver que, bueno, escuchar que no haya ningún ruido extraño en los sistemas de ventilación, son sobre todo inspecciones visuales, ¿vale? Esto cada 6 meses y luego una vez por año se recomienda que se haga una inspección de los sensores, ¿vale? Es decir, hacer un test en el sensor de humo, en el sistema de extracción, pero bueno, realmente son, digamos, actividades bastante sencillas. Vale, perfecto. Bueno, es importante, como mencionas, ¿no? Sobre todo que hay que tener en cuenta también para los proyectos y más, yo creo que para los modelos de negocio que cada vez estamos viendo, ¿no? Más tipo formatos tipo PPA, ¿no? O de este tipo de modelos de negocio donde al final el mantenimiento es importante y el bajar los costes de OIM, ¿no? En estos casos nos ayuda mucho también a la vida del proyecto y al final a la amortización y el retorno de la inversión, ¿no? Eso Sí, está claro. correcto.
También nos están preguntando si es recomendable disponer de algún módulo de partes de repuesto, ¿no? Algún tipo de componente que se deba considerar. Vale, sí. En este caso, a ver, se podría, pero no es algo que recomendemos, porque al final una batería, pues al final es una batería electroquímica, ¿no? Por decirlo. O sea, es una batería electroquímica que si no está almacenada en unas condiciones idóneas, pues evidentemente va a perder capacidad. eh, el tema de garantía, pues o sea, se la pueden estar jugando si no están las condiciones indicadas, o sea, tiene una complejidad detrás, ¿vale? Sobre todo al momento de almacenar, o sea, de hacer un stock de estos elementos. Realmente nosotros lo que recomendamos es, suponiendo que existiese una incidencia, simplemente se pide en el momento el spare part y ya estaría. Y en caso de que tengan más de una batería, o incluso si tienen perdón, más de un armario, o incluso con un único armario, a lo mejor se puede pedir un PCS de spare part, ¿no? Porque al final, si se te va un módulo, pues no pierdes realmente, o sea, pierdes capacidad, pero no sigue disponible el sistema. Pero si pierdes Ujú. un PCS, se te cae un armario entero, ¿no? Perfecto. También tenemos una pregunta bastante interesante, que creo que en realidad son dos preguntas por lo que estaba viendo. Te leo. Bueno, que está claro, nos comentan, está claro el aprovechamiento de la C, ¿no? De la parte de alterna, excedencias, etcétera. Pero preguntan, ¿puede funcionar como respaldo UPS en caso de clientes, si puede tener microcortes? Y relacionado con eso, también preguntan el tiempo de respuesta, que entiendo que será relacionado con el tiempo de respuesta del corte, ¿no? O el cambio de conexión a off-grid. Sí, es muy buena pregunta. Y de hecho, hemos tenido varios clientes que nos han consultado internamente esto. Y bueno, ahora mismo el tiempo de conmutación, bueno, está asociado a los elementos del backup, ¿vale? Y bueno, y obviamente al tiempo de respuesta de comunicación de la propia batería. Sumando todo esto, estamos hablando de en torno a un minuto, ¿vale? Por lo tanto, o sea, para funcionalidades de backup, sí que o sea, es bastante funcional, pero si estamos hablando ya para un sistema UPS con microcortes bueno, y que son tiempos, no sé, de 15 segundos a caer la tensión o lo que sea, pues en este caso no es aconsejable porque no tiene funcionalidad realmente de UPS, ¿vale? Ujú, ujú. Creo que también es importante relacionado con esto remarcar que cuando está funcionando en off-grid, ahí sí es diferente, ¿no? Porque al final si está haciendo la parte del grid forming, ahí, aunque funcione en paralelo con un generador y los inversores, ahí sí que no hay cortes, ¿verdad, Nelson? Si no estoy equivocado. No entendí la pregunta. Que cuando, relacionado con esto, que una cosa es cuando está haciendo la batería la funcionalidad de backup, ¿no? Pero cuando estamos totalmente en off-grid, en un escenario también bastante típico, ahí estos microcortes no existen, ¿no? Al final, Ah, sí, sí. Sí, no, lo suelen decir para instalaciones, pues eso, que están a final de línea o lo que sea y que evidentemente pues tienen calles de tensión regulares o particulares que pueden causar desprogramación en una línea de producción, ¿no? Y que obviamente esa cantidad ese tiempo que está desconectado, pues, y que hay que volver a programar la línea de producción y tal, pues es cuantificable, ¿no? Pero bueno, lamentablemente a día de hoy todavía no es posible pues llegar a unos tiempos de respuesta de en torno a los 10 milisegundos, que es a los cuales suelen operar una UPS, ¿no? ujú, perfecto. Y creo que tenemos una última pregunta por el tiempo para no extendernos mucho más. Ya nos ¿Vale? preguntan que qué soluciones hay para las 4 horas de almacenamiento, ¿no? Y esto entiendo que va relacionado con las 4 horas famosas que siempre hablamos en la parte de utility, ¿no? Los parques de conexión a red. Sí, a ver, en el caso de 4 horas, sea para utility pequeño o sistemas de autoconsumo, pues en este caso la alternativa que tenemos es la batería de contenedor, ¿vale? O sea, como comentaba, podemos tener, por ejemplo, 200 kilovatios de potencia y 2 megavatios hora de capacidad, ¿no? O dos PCS o lo que sea. O sea, con la solución de armario no sería posible porque la solución está bastante estandarizada
pero con la solución utility, bueno, la solución de contenedor, sí que sería más, sí que se podría llegar a hacer las 4 horas fácilmente. Claro, aquí simplemente es determinar la capacidad que necesitamos para esas 4 horas y con qué potencia de descarga necesitamos y podemos adaptarlo al proyecto. Correcto. Perfecto. Pues además creo que hemos cumplido el tiempo a la perfección y más o menos hemos contestado todas a las cuestiones. De todos modos, si a alguien le queda alguna pregunta o lo que sea, obviamente estamos a vuestra disposición para responderos. Si queda en el chat, os contestaremos y si no, cualquier duda, pues tenéis también nuestros contactos y os ayudaremos a contestar cualquier cosita. Podemos hablar en detalle y entender mejor vuestra necesidad de vuestro proyecto. Y nada, Correcto. pues no nos queda más que agradecer vuestra presencia y el hecho de vuestra interactividad. De parte de todo Green Power, pues de nuevo, gracias por asistir al webinar y quedamos a vuestra disposición. Muchas gracias a todos. Que estén bien.